Se refiere al acto que realiza el profesional valiéndose de todos sus sentidos e instrumentos, sencillos o complejos, con el fin de reconocer la normalidad o las alteraciones de ella en el estado físico producidas por la enfermedad. Esta es una definición de examen físico, que es el tema del que hablaremos hoy. Específicamente en razonamiento clínico hablaremos del examen físico guiado por hipótesis y basado en evidencias, de un modo u otro tratando de integrar la semiología clásica, la medicina basada en la evidencia y la humanización del cuidado. Los objetivos de esta sesión son resaltar la importancia del examen físico como el vínculo terapéutico que genera, y hablaremos de la importancia de relevar este tema, de examinar a nuestros pacientes. Hablaremos también de la confiabilidad del examen físico, describiremos el examen físico guiado por hipótesis y cómo es su enfoque, y cómo integramos la medicina basada en la evidencia dentro de la práctica clínica y del examen físico. Comenzaremos entonces por el valor del examen físico. Y en muchos planes de estudio y pasantías, ya sean de medicina interna o de otras especialidades, los estudiantes es donde comienzan en estas prácticas a realizar historia y examen físico y desarrollan habilidades de razonamiento clínico mediante el contacto con pacientes. En la mayoría de ellos, estos exámenes físicos no están basados en hipótesis, sino que están basados en un examen físico exhaustivo de pies a cabeza. El examinar a los pacientes es un sello distintivo de la medicina. Además, es seguro y es de bajo costo si se practica bien. Traspasa los límites permitidos por otros agentes de salud, otros profesionales, otros técnicos, ya que el paciente en un grado de confianza con su médico permite a él tocar muchas veces su cuerpo en desnudez, respetando obviamente el pudor. Por tanto, el examen físico es un encuentro asimétrico de un médico con su paciente. Y por eso es que esta forma de rito es tan importante y debemos valerle el respeto que se merece. ¿Qué intenta el examen físico? Recolectar evidencias para fortalecer nuestra hipótesis diagnóstica y o los diagnósticos diferenciales. Pero, además, para el paciente es una suerte de ritual donde el médico va a demostrar el interés por acompañarlo y o cuidar del paciente. Y acá una recomendación como bibliografía es que vean la charla TED de Abraham Verghese, un doctor que además es escritor, tiene varios libros, y en esta charla TED habla, que se titula El toque de un doctor, habla sobre la importancia del examen físico. Se los recomiendo, búsquenlo en YouTube. Sobre el examen físico, consejos para los estudiantes. Los estudiantes de medicina practican alrededor de 140 maniobras de examen físico, y con la práctica van aprendiéndola de forma de ejecutarlas razonablemente. Sin embargo, cuando se enfrentan a pacientes reales con alguna presentación compleja, se superponen múltiples órganos, múltiples hipótesis, tienen dificultad para llevar a cabo las maniobras adecuadas o detectar el hallazgo, ya sea normal o anormal. Y aquí la importancia de la normalidad para la hipótesis. ¿Cuáles son los consejos? Bueno, tranquilidad ante todo. Rara vez hay descripciones de hallazgos que sean completamente erróneas. Recuerden que describimos hallazgos o signos. Y estos hallazgos físicos son descriptores de estos signos y no son diagnósticos. Por tanto, describiremos lo que observamos, lo que palpamos, percutimos, ocultamos, y ese hallazgo puede generar alguna hipótesis. Importante que haya un consentimiento del paciente y que ojalá nuestro tutor, nuestro guía, ya haya hablado o haya solicitado el permiso. Por tanto, nos contará que hoy me tocará evaluar a la señora María, por ejemplo, quien accedió a ayudar en esta demostración de examen físico como si fuese mi propia paciente para esta sesión.
Entonces, hablar unos segundos de la presentación y el consentimiento, que son dos temas muy importantes en el examen físico. Es importante saludar. Hola, buenos días, por ejemplo, señora, señora, señorita, señor, mucho gusto, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Soy el estudiante de medicina de la universidad tanto, soy el doctor, doctora, soy el profesor, presentando nuestro rol. Inicialmente pidiendo su consentimiento, podría conversar con usted, contarle cuál es nuestra tarea del día de hoy. Mi tarea es realizar un examen físico cardiovascular, porque estoy en el módulo de semiología de cardiovascular, por ejemplo, y me gustaría poder examinar su corazón, dada su historia clínica. Si encuentro alguna alteración o algún hallazgo que me parezca relevante, se lo voy a enunciar a mi tutor y luego de eso le explicaremos y resolveremos sus dudas. Resumiré mis conclusiones al final y por tanto, en este resumen que he hecho, voy a, voy a pedir su permiso para ver si el paciente puede participar como mi paciente en este momento. Importante destacar lo que conlleva el examen físico, que ya lo vieron en semiología. Desde el primer contacto comienza la observación. Eh, Esta observación parte desde el saludo, desde que me presento con el paciente. Y como el proverbio clásico dice, primero ver y observar, luego tocar y finalmente escuchar, refiriéndose a la auscultación. Las cuatro técnicas principales del examen físico sabemos que son la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. De las técnicas de examen físico que ya hemos enunciado, así como las maniobras de examen físico, todas estas maniobras y estos hallazgos tienen cierto grado de confiabilidad. ¿A qué se refiere la confiabilidad? Es cuán a menudo, cuando varios médicos revisan a un mismo paciente, coinciden en un signo físico que esté presente o ausente. Y podemos hablar de lo que es la exactitud, la concordancia o con coincidencia respecto a un signo y las discrepancias que existen, ya sea interobservador o intraobservador en distintos momentos. ¿A qué se refiere cuando hablamos de confiabilidad? Podemos definirlo como una coincidencia simple. O sea, cuando, por ejemplo, dos médicos distintos evalúan a 100 pacientes con insuficiencia cardíaca y tienen coincidencia simple respecto a ciertos hallazgos. Por ejemplo, ambos en un 80% de los pacientes encontraron, por ejemplo, disnea de origen cardíaco. A la anamnesis y el examen físico encontraron, por ejemplo, un choque de la punta desplazado. Y hay cierta discrepancia en donde no hay coincidencia, obviamente. A esta coincidencia simple no podemos calcularla, pero no podemos considerar si la coincidencia no se deba simplemente al azar, a que, por ejemplo, hay ciertos pacientes donde coincidieron por azar en el hallazgo. Para despejar el azar es que se utiliza lo que se llama coeficientes kappa. Y estos coeficientes kappa van de 0 a 1, donde 0 indica que la coincidencia observada es la misma que hubiese azar. Y el kappa número 1 indica que la coincidencia es perfecta, o sea que no se debe por nada al azar. Y resulta que el 60% de los hallazgos físicos tienen un índice kappa que va de 0,4 o más. 0,4 se refiere a una coincidencia moderada, menos de 0,4 regular, y cuando va de 0 a 0,2, la coincidencia es débil. De 0,6 a 0,8 hablamos de que hay coincidencia sustancial, y de 0,8 a 1 es casi perfecta, o sea, prácticamente no hay discrepancia. Y acá vemos los índices kappa para distintos hallazgos, y fíjense cómo, por ejemplo, la deshidratación tiene un índice kappa bastante de moderado a sustancial. O, por ejemplo, como el aumento de temperatura por palpación de la piel, no con un termómetro, tiene un índice kappa bajísimo,
de 0,09 a 0,23. Así que la coincidencia o la concordancia es bastante baja interobservadores. El choque de la punta, por ejemplo, que esté presente, tiene un índice kappa de 0,68 a 0,82, por tanto, bastante concordancia. Aquí se pueden deber las discrepancias, básicamente que no haya concordancia, se puede deber a que haya variabilidad biológica de los sentidos del propio examinador, que haya una tendencia a registrar inferencias en lugar de evidencia, o sea que básicamente basado en nuestra hipótesis diagnóstica tendemos a inferir que vamos a encontrar algo, por tanto lo asumimos como una evidencia sin que exista el hallazgo. Sujetarnos a esquemas de diagnósticos que nos dicen qué debemos encontrar y por tanto para seguir en el algoritmo asumimos que el signo o el hallazgo está presente y, y también pueden haber estas discrepancias por incompetencia, que no sepamos encontrar el hallazgo o no sepamos realizar la maniobra del examen físico correcta. Entonces, etiologías de las discrepancias. Ahondando un poco más en este tema. Hablamos que una de las fuentes de discrepancia son del examinador. Esperemos que nunca estas discrepancias sean por la incompetencia del examinador. Otra fuente de discrepancia respecto a los hallazgos físicos son del examinado. Una, que sea variabilidad biológica respecto, por ejemplo, al ciclo circadiano, o sea que en la mañana hay un hallazgo biológico que no está durante la tarde, por ejemplo. Otro puede ser efecto de la propia enfermedad a su historia evolutiva o a la medicación que está recibiendo. Otra por memoria y reflexión, que básicamente ya lleva una enfermedad crónica y el paciente no recuerda ciertos hallazgos que ya por la historia evolutiva de la enfermedad no los encontramos. Y en la era actual, por búsqueda de información, por Doctor Google. Básicamente, al escuchar ciertos síntomas o una posible enfermedad, empiezan a buscar en Google ciertas patologías, etiologías y asumen ciertos síntomas que pueden aparecer como propios. Finalmente, discrepancias respecto al examen mismo. Puede ser que el examen sea realizado en circunstancias inadecuadas o en un lugar no adecuado, que haya una definición vaga de ciertos signos, o sea que básicamente cercano a la incompetencia, que no conozcamos cómo realizar una maniobra, etcétera, que haya una comunicación inadecuada con el paciente, por tanto, tomemos erróneamente algún hallazgo o que utilicemos incorrectamente los instrumentos de examen físico. ¿Cómo resolver esta discrepancia? Las medidas para prevenirlas son siempre considerar un lugar adecuado y el momento adecuado para realizar el examen físico. Realizarlo con tiempo. Corroborar los hallazgos que son claves. Si tenemos una hipótesis diagnóstica y vamos a ir a buscar dirigidamente un signo o un hallazgo, corroborar que el hallazgo esté presente. Registrar tanto la evidencia que buscamos como la inferencia que eso conlleva respecto a que el signo o el hallazgo esté presente o ausente, o así como la presencia de normalidad. Utilizar las herramientas apropiadas, por tanto, eh, utilizar de correcta forma, por ejemplo, un fonendo, un termómetro, un efimomanómetro, etc. Intentar una interpretación independiente de las pruebas complementarias que hemos solicitado. O sea, buscar interpretar los signos y hallazgos del examen físico de forma independiente a lo que, por ejemplo, haya salido en una resonancia, en un escáner, en el electrocardiograma, etc. Para, para no, de alguna forma, tener una heurística de anclaje respecto a lo que ya está informado, por ejemplo, por el radiólogo y tener en cuenta el contexto clínico del paciente, lo cual siempre, si tenemos en contexto, si tomamos en cuenta el contexto, siempre nos va a ayudar a fortalecer la relación médico-paciente. ¿Cómo debemos seguir aprendiendo examen físico o aprender sobre el examen físico?
Uno, es importante considerar que no se necesita revisar cada hallazgo físico, sino que tenemos que centrarnos en identificar los hallazgos relevantes respecto a una hipótesis planteada. Debemos ser flexibles porque las partes del examen físico pueden necesitar ser modificadas en ciertas situaciones clínicas, pero nunca completamente omitidas. O sea, debemos saber en qué momento realizar alguna maniobra, debemos saber en qué contexto podemos hacerla y si hay algo que necesitamos realizar, debemos buscar el momento adecuado y no omitirlo. Enfocar el examen físico. No haya que asumir que la teoría y la demostración de haber visto examen físico nos hace expertos en examen físico. Por tanto, hay que además entenderlo y practicarlo. ¿Cuáles son los desafíos actualmente para la enseñanza? Y aquí hay varios papers contemporáneos que hablan de la importancia y de alguna forma la desaparición progresiva del examen físico y los desafíos que hay en el día de hoy para enseñar examen físico. Respecto a los tutores, cada vez carecen de confianza sobre sus propias maniobras de examen físico y sus habilidades de encontrar ciertos hallazgos, porque se va realizando menos, porque hay menos tiempo al lado de la cama del paciente. Y por tanto, carecen de habilidades para demostrar de forma efectiva y eficiente a sus estudiantes la realización de maniobras o búsqueda de hallazgos. Y en la escuela, muchas veces el examen físico se enseña durante el ramo, la asignatura de semiología, y no se vuelve a tocar hasta quizás el internado. Y en el posgrado, ¿para qué decir? En el posgrado poco es lo que se vuelve a tocar el examen físico. Y además se enseña de un modelo sistemático exhaustivo. ¿A qué se refiere eso? Enseñamos, que está bien que lo enseñemos en la primera parte, el examen físico de pies, o sea, de cabeza a pies, el examen físico detallado y completo. Pero nos falta enfatizar en la importancia de que en la búsqueda de hallazgo esté guiada siempre por una hipótesis. Por tanto, falta un currículum sistemático y longitudinal que aborde el examen físico en distintas épocas del pregrado y que lo integre también al posgrado en cierta área para volver a retomarlo y para hacer de esto un arte que no es de fácil aprendizaje. Una diapositiva del checklist. ¿A qué le llamo el checklist? Le llamo en un examen segmentario a todas las maniobras del examen y puntos del examen físico, por así decirlo, completo de ese examen segmentario. A modo de ejemplo, un checklist del examen físico cardiovascular que debiera comenzar por un lavado de manos adecuado, una evaluación de gravedad y de perfusión, una evaluación de los pulsos, de evaluación de las conjuntivas y mucosas, inspección y auscultación del cuello, evaluación del reflujo hepatoyugular, choque de la punta, auscultación, selección de maniobras bajo inspiración-expiración, distintas auscultaciones en distintas posiciones y evaluar las extremidades por presencia de edema, por ejemplo. A esto, que es como el examen físico completo, debemos agregar en nuestro, nuestra búsqueda intencionada de hallazgos y signos, dependiendo de la hipótesis, o sea, guiado por hipótesis. Entonces, el examen físico basado en hipótesis, que está descrito en algunos papers, habla de cómo yo, de alguna forma, aprendo examen físico en contexto de razonamiento clínico y me anticipo a seleccionar los signos y maniobras que son relevantes para mi hipótesis. Ahora, esta hipótesis de trabajo debiera incluir al menos, ojalá, 3 diagnósticos diferenciales a contrarrestar con estos hallazgos. Y estos hallazgos no solo deben ser hallazgos anormales, pueden ser presencia de un hallazgo normal o de normalidad, lo cual entrega mucha información. Así que debemos anticiparnos, realizar correctamente las maniobras, identificar cuál va a ser el resultado que esperamos
para que aumente o disminuya mi probabilidad diagnóstica, interpretar el hallazgo y justificar con esos hallazgos mi hipótesis. ¿A qué se refiere y de qué hablamos del examen físico basado en evidencia? El libro de McGee, que habla de el examen físico basado en evidencia, pondera respecto, por ejemplo, a un examen complementario que sea gold estándar para confirmar un diagnóstico, pondera cómo ciertos signos o ciertos hallazgos en cuanto a claves de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, marcan relevancia en la evidencia científica para priorizar uno u otro y em, cómo esto modifica la probabilidad diagnóstica. Por tanto, es una forma de practicar la precisión diagnóstica, practicar la probabilidad pretest y estimar a posteriori con algo que se llama normogramas de Fagan, cómo cambia la hipótesis diagnóstica de acuerdo a la presencia o ausencia de cierto signo o cierto hallazgo. Y generan estas reglitas que se ve acá abajo. Esta regla es una regla de razones de verosimilitud o likelihood ratio, que nos dicen cómo aumenta la probabilidad o disminuye la probabilidad respecto al LR o al likelihood ratio. Un LR de 2, 5 o 10 aumenta la probabilidad de una enfermedad en un 15, un 30 o un 45% respectivamente en términos absolutos, como aparece en el diagrama. Entonces, por ejemplo, en el contexto de la sospecha de estenosis aórtica, si yo encuentro un soplo en el cuello, tiene un likelihood ratio sobre 10, por tanto aumenta más de un 45% mi probabilidad diagnóstica de que me encuentre frente a una estenosis aórtica. Y la ausencia de un soplo en un foco aórtico disminuye casi un 45% mi probabilidad previa de estenosis aórtica. No la anula por completo. Recuerden, disminuye o aumenta la probabilidad. Entonces, a modo de ejemplo, el examen cardiovascular, que es el que yo mejor manejo, dado mi especialidad, consta de inspección, palpación, la percusión es algo que se realiza muy poco, y la auscultación. Y todos estos hallazgos se pueden comprender y practicar, y vamos a ver cómo ciertas cosas prácticamente ya no se realizan, como la evaluación semiológica del pulso yugular, pero entenderlo y comprenderlo para después ver, por ejemplo, más adelante en el posgrado, las ondas en una curva de un catéter venoso central respecto a la presión venosa central, son de mucha utilidad y hacen que de algún otro modo vayamos mejorando este arte y perfeccionando nuestras técnicas de examen físico. Buscar dirigidamente en un paciente, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca, la presencia de cardiomegalia, con un choque de la punta desplazado, que puede representar ya sea insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, puede representar también aumento de la presión de capilar pulmonar, o simplemente que el corazón esté más grande de lo normal, nos ayuda a entregar evidencias sobre nuestras propuestas diagnósticas. Por tanto, la búsqueda dirigida, el examen guiado por hipótesis, tiene mucho valor para seguir afinando nuestra hipótesis de trabajo. Probablemente en el examen físico, la utilización del fonendoscopio y la correcta ocultación es parte importantísima de este ritual. Y hay que saber que cada vez que escultemos debemos estar en una sala silenciosa y debemos tener un abordaje que sea sistemático y concentrarnos en cada elemento del ciclo cardíaco para lograr hacer una correcta auscultación y saber utilizar el instrumento, saber para qué sirve la campana, saber para qué sirve el diafragma, por qué tiene un diafragma que es sintonizable, a qué se refiere con esto, y cómo utilizar de forma correcta el fonendoscopio.
De alguna forma, la integración entre el examen físico guiado por hipótesis y el examen físico basado en evidencia nos hace integrar esto en lo que yo llamo examen físico razonado, en base al razonamiento clínico. Y es buscar, por ejemplo, en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, dirigidamente ir en la búsqueda de la presencia de edema, descartar que esto no sea una trombosis venosa profunda. Aquí, por ejemplo, en trombosis venosa profunda aprenderán el signo de HOMAS, que la verdad está ya estudiado que su confiabilidad es muy baja. El edema la presencia de edema con fobia presente y cómo realizar la técnica de forma correcta. La presencia y la evaluación de las yugulares y las carótidas, donde, por ejemplo, el reflujo hepatoyugular o abdomino yugular también llamado, tiene un likelihood ratio, una razón de verosimilitud de 8 para considerar que puede haber aumento de las presiones de la aurícula izquierda. Y esto, por tanto, aumenta mucho nuestra búsqueda de probabilidad diagnóstica respecto, por ejemplo, a insuficiencia cardíaca. El signo de Kussmaul, que lo deben conocer, eh, y que nos puede aumentar nuestra probabilidad de pensar en pericarditis contractiva, en una insuficiencia cardíaca grave, en un cor pulmonar, etc. El pulso venoso, que vamos a requerir muchas veces a la visión simple no lo vamos a lograr evaluar, pero por ejemplo para los estudiantes de posgrado o de especialidad, de la subespecialidad de cardiología, les será muy importante en la evaluación del cateterismo. Y como estas reglitas de razones de verosimilitud, acá un ejemplo de insuficiencia cardíaca nos muestra cómo un ápex desplazado, un tercer ruido, una ingurgitación yugular pueden aumentar o incrementar nuestra probabilidad diagnóstica sobre el diagnóstico o la hipótesis de insuficiencia cardíaca. Por tanto, es fundamental que una vez que hemos intencionado la búsqueda del hallazgo, hemos realizado la maniobra de forma correcta, debemos hacer un resumen de los hallazgos clave, ya sean, dijimos, normales o anormales. Por tanto, resumir cuál es el principal hallazgo que confirmaría o descartaría nuestra hipótesis. Sintetizar los hallazgos que son los más valiosos para el diagnóstico que hemos planteado. Sintetizar las maniobras que son fundamentales a realizar respecto a esa hipótesis diagnóstica y recapitular la importancia que tiene el enfoque de la medicina basada en la evidencia respecto a cuánto mueve mi probabilidad diagnóstica tal o cual hallazgo o tal o cual signo, si es que es relevante ese signo y si es lo suficientemente confiable intraobservador para modificar mi hipótesis. Debemos hablar de otros desafíos y barreras que hay también en la enseñanza del examen físico. Y uno de los grandes desafíos es que en la literatura médica se está advirtiendo cómo va desapareciendo la realización de examen físico en la consulta habitual. Cada vez se practica menos, son menos los que dominan este arte y ciencia, y por eso también se enseña menos y no se continúa enseñando en el posgrado. Por tanto, pocos mantienen la competencia, y quienes mantienen la competencia habitualmente son nuestros semiólogos de mayor experiencia, donde hay una brecha generacional grande con los nuevos docentes que se dedican a la docencia clínica. Además, tenemos toda la tecnología emergente que de algún modo u otro disminuye la enseñanza al lado de la cama del paciente. Em, y termina finalmente la enfermera contándonos que nosotros acabamos de describir que los pulsos están presentes en ambos pies, pero resulta que el paciente tiene amputado, por ejemplo, un dedo o tiene una amputación, por ejemplo, infracondilia. Y nosotros, básicamente, como no hemos hecho un examen físico dirigido o basado en hipótesis o completo, no nos hemos dado cuenta. ¿Qué estrategias son fundamentales para evitar estos desafíos o franquear estos desafíos? Y barreras es comenzar enseñando de forma estandarizada y priorizada con docentes competentes del examen físico. Listar de forma acotada las maniobras que son fundamentales y que se pueden integrar a otros métodos diagnósticos. Enseñar el examen físico
de pies a cabeza, pero además centrarnos en problemas, guiarlo por la hipótesis y que se priorice el razonamiento clínico al lado de la cama del paciente. Y por eso que trabajamos en estos casos clínicos donde buscamos qué es lo relevante del examen físico completo enunciado y continuar enseñando y aprendiendo examen físico en el posgrado. Entonces, una propuesta final a esta presentación es realizar como un examen prefísico. ¿A qué se refiere esto en esta publicación? Em, es presentar una breve historia y plantear tres hipótesis diagnósticas plausibles o de trabajo. Y realizar un examen como una especie de formulario de hallazgos anticipados. Clasificar cada diagnóstico basándose en la historia y luego registrar la probabilidad de este examen prefísico, o sea, antes de ir a realizarlo, de acuerdo a estas tres hipótesis que he planteado, buscar cuáles son los hallazgos relevantes y si salieran positivos, cómo van a modificar mi hipótesis. Por tanto, enumerar maniobras del examen físico y hallazgos discriminatorios, ya sean positivos o negativos, respecto a esa hipótesis. En resumen, la enseñanza del examen físico y la práctica que vamos a realizar con los casos clínicos debe estar enseñada en base a problemas, guiada por una hipótesis, basada en la evidencia, para que vayamos aprendiendo cómo ciertos hallazgos o ciertos signos, por ejemplo, son poco confiables o algunos mueven mucho mi probabilidad diagnóstica y priorizar el razonamiento clínico al lado de la cama del paciente, por tanto, siempre estarnos cuestionando de qué hallazgos buscar y cómo buscarlos. En suma, practicar un examen físico que sea más dirigido, más eficiente y que sea empático con el paciente. Por tanto, considerar el rol terapéutico y el rol fundamental que tiene el tocar al paciente, el realizar el examen físico, ya que tocar es una forma de comunicar y el examen físico seguirá siendo importante tanto para el médico como para el paciente. Recuerden que el paciente se sentirá cuidado por su médico si éste lo examina. Y si la verdad pasa que cuando un médico no examina a un paciente, éste nota cierto grado de desconfianza con su tratante. Estas son las referencias bibliográficas, algunas de ellas. Importante el capítulo 6 del libro de Semiología Médica de Argente Álvarez, que habla de el examen físico y su confiabilidad. Y el contacto. Muchas gracias por su atención. Ya saben dónde encontrar estos videos y más información. Nos vemos en una próxima.